Bueno, en primer lugar agradecer al Ayuntamiento de Daimiel el haberme invitado a hacer estas jornadas y a Diego, al museo, a todas estas instalaciones que están para nuestro uso y disfrute. Un museo excepcional por lo que he podido ver y lo que vengo a contarles es que yo soy un enamorado de este tema y voy a intentar transmitirles a ustedes esa pasión que me ha llevado a investigar el tema de los molinos harineros. Yo soy del pueblo de al lado, soy de Arenas de San Juan, vivo en Ciudad Real Capital, conozco esta zona, pero desde hace unos 10, 11 años pues este tema me ilusioné con él, empecé a trabajar con él en la carrera y luego el máster y hasta actualmente estoy haciendo un doctorado relacionado con los molinos hidráulicos de la Orden de Calatrava en el Guadiana. O sea que esto para mí es el pan de cada día. Yo me voy de vacaciones y voy a ver molinos, etcétera, etcétera. Bueno, y no me entretengo más. Empezamos ya la conferencia y lo primero, lógicamente lo obligado, es agradecer a las personas que me han ayudado en la labor de desentrañar esos legajos que duermen en los archivos y aprender mucho de ellos y ver cosas que ya hemos olvidado, ¿verdad? Incluso el mismo lenguaje, el lenguaje de otras épocas, de otros siglos, pues da gusto leer esas palabras que ya están en desuso. Se aprende muchísimo con la investigación en archivos. Entonces, gracias a José Manuel Mendoza, que es el archivero que os voy a llamar de tú, vamos a tutearnos, que tenéis aquí en Daimiel, y es un lujo tener a ese archivero porque es una persona joven que además le gusta su trabajo, y eso pues no es habitual. Hay de todo, ¿no? Tenemos de todo en nuestra administración, pero en este caso Daimiel cuenta con esa suerte. Eustaquio Jiménez, el archivero de Almagro, también me ayudó y vamos a ver un documento al final que él lo escaneó él personalmente y me lo pasó, un documento muy curioso sobre el molino de Griñón y sobre un impuesto que era el impuesto de utensilios, también hablaremos de él, si nos da tiempo. Son muchos temas, en media hora pues se puede ver un bosquejo de todo lo que hemos visto. Bueno, otra cosa que tengo que decir antes de seguir los agradecimientos es que esta conferencia es una parte, es la primera parte. Si ustedes han visto al principio la primera diapositiva, aquí hay un 1 entre paréntesis en números romanos, ¿verdad? Porque realmente aquí de lo que vamos a hablar es desde el siglo XV al XVIII. El siglo XIX y XX, el XIX con las amortizaciones y el XX, que también se llegaron a utilizar los molinos hasta los años 60, incluso, algunos hasta el 70, pues hablaríamos en otra ocasión, porque es que aquí no da para más. O sea, el tema es tan profuso que vamos a hablar solo hasta ese siglo, al XVIII. Si el Ayuntamiento tiene a bien otro año invitarme, pues haríamos la segunda parte, hablaremos de los siglos que nos faltan. Seguimos con los agradecimientos y también tengo que agradecer a Alejandro Sierra, del Archivo Histórico de la Nobleza, que está en Toledo, el haberme facilitado una imagen en pocos días. Eso sí que es un ejemplo, muchas veces que se habla de los funcionarios, ¿verdad?, que se acomodan a ese puesto, ¿no? Pues aquí en pocos días, he conseguido una imagen que ya la conocía y que ya la dio a conocer Diego, el conservador y director de este museo, que era la imagen de los molinos de Daimiel en el Archivo de la Nobleza. Esa imagen, pues yo no la tenía con una resolución para que la pudieran ver, para que pudierais ver vosotros los nombres de esos molinos, y entonces gracias a Alejandro y a esa celeridad del Archivo de la Nobleza vamos a poder verla también con detalle para que se puedan ver esos nombres en un mapa que está datado en el siglo XVI. También Julia Rodríguez de Diego, que es la directora del Archivo de Simancas, ella misma en persona fue la que me consiguió un documento, que también hablaremos de ese documento de Simancas, que habla de los molinos y también habla de Zacatena, de los montes, la dehesa de Zacatena, que fue muy importante en épocas medievales. Y por último, pues Gonzalo Narro, que es un compañero de la carrera, hicimos, una posterior promoción, pero es el que me ha ayudado con las transcripciones de estos textos, que a veces, como vais a ver, los textos hay veces que parecen algo ilegible, ¿no? Pero hay que meterse con ellos y al final pues sabemos lo que dicen. Aquí tenemos también un par de compañeros cuando van a hacer la labor en los archivos, y en concreto esta foto del archivo de Torralba, que también tiene un gran archivo, Torralba, curiosamente de los pocos que han salvado una gran cantidad de documentos. Y aquí estuvimos también trabajando. Aquí hago un repaso a los archivos que hemos visitado: el Histórico Nacional, el General de Simancas, el Histórico de la Nobleza, que como digo ya es independiente y está en Toledo, el Archivo Histórico Provincial de Ciudad Real, también nos ha proporcionado documentos de estos molinos harineros de Daimiel, el Archivo Histórico Municipal de Almagro, que es este documento que comentaba antes del Griñón, del molino Griñón, con el impuesto de utensilios, y el Archivo Histórico Municipal de Daimiel, por supuesto, y como ya digo, con un gran archivero.
por último, bueno, no es un archivo, pero también contiene documentos importantísimos. En este caso, la biblioteca del Real Monasterio del Escorial, pues es donde se encuentran pues, documentos muy importantes que también, por ejemplo, las relaciones topográficas de Felipe II, pues se tienen que investigar desde allí. En concreto, pues como decía, los documentos que hemos visto en el Archivo Histórico Nacional son el legajo 1412, que habla de los molinos en la fecha de 1422-23. Es una visita de la Orden de Calatrava. Las visitas eran como, pues lo que dice la palabra, una visita, valga la redundancia, pero eran como inspecciones. O sea, se giraban inspecciones los molinos y los monjes iban encomendados por el maestre para ver qué pasaba allí, si aquello estaba funcionando, si el edificio estaba bien, si las casas donde estaban las bestias, los animales estaban bien atendidas, si el edificio había que repararlo. Esas visitas eran, pues eso, una gira para inspeccionar sus posesiones, la Orden de Calatrava. El Archivo Histórico de la Nobleza, que como he dicho, contiene ese mapa del archivo que ya Diego dio a conocer el año 2005 en el Congreso de Molinología de Alcázar, y vamos a ver la importancia que tiene. El archivo de Simancas, que como digo también viene un legajo muy importante, el legajo 96 de la Contaduría Mayor de Cuentas. Las respuestas del catastro del Marqués de la Ensenada también están en Simancas. Lo que ocurre es que el catastro de Ensenada, como saben algunos de los historiadores que se encuentran aquí, Ensenada lo podemos ver en varios sitios. Lo podemos ver en Simancas, lo podemos ver lo que aparece en Internet, en pares, cualquier persona puede acceder por Internet a ver esos documentos, pero también lo podemos ver en el Archivo Histórico Provincial de Ciudad Real y también en los archivos locales. O sea, Daimiel contiene pues ciertos documentos del catastro de Ensenada que solo están aquí y que en Ciudad Real no están tan detallados, a lo mejor, o que en el Simancas tampoco tiene ese nivel de detalle, ¿no? En la biblioteca, como he dicho, están las relaciones topográficas de los pueblos de España. Lo que ocurre es que muchas veces los investigadores, que no disponemos de todo el tiempo del mundo, pues nos aprovechamos de lo que han hecho otros anteriores, y en este caso, pues Campos de Sevilla, creo que es el apellido de este señor, que era clérigo, hizo unos libros que todos los usamos, ¿verdad? Estos libros sobre las relaciones topográficas que están ya transcritos y hacemos uso de ellos. El Archivo Histórico Provincial de Ciudad Real, pues tiene una carta de provisión, que refleja una carta de 1523, pero está copiada en 1750, y también hablaremos de ella, si nos da tiempo. Y por último, el Archivo Histórico Municipal de Almagro, que tiene el pleito del molino de Monumocho, y el de Daimiel, las respuestas del Marqués de la Ensenada, como decía, con más detalle, y este impuesto que hacía alusión antes de paja y utensilios en el molino de Griñón. Un impuesto que se creó para dotar al ejército, pero luego al final se cambió de nombre, desapareció. Se cambió de nombre porque los reyes no solían suprimir impuestos, siempre necesitaban dinero para sus guerras y para sus campañas, ¿verdad?, incluso políticas, pero se le cambió de nombre y fue al final otro impuesto distinto. Bueno, en el Archivo Histórico Nacional ya empezamos con materia. Encontramos este legajo 1412, que habla de 5 molinos. El molino de la dehesa, que era de la encomienda de Daimiel, un batán en Curuenga. Todos sabemos lo que es un batán. Si alguien quiere interrumpir, yo soy una persona que me puede interrumpir en cualquier momento. Si alguien no sabe lo que es una cosa, oiga, ¿puede decir esto? No pasa nada, ¿eh? Un batán, si no conocen algunos de ustedes, es un ingenio hidráulico, como los molinos, pero que se dedicaba a devastar la ropa, a quitarle lo vasto de las telas, ¿no?, para poder hacer vestidos, de las lanas. Entonces, estaba también ubicado en los ríos, esos batanes. El molino de la Azuda del Taray, ¿verdad? Es el nombre, nos recuerda a estos parajes que hay en las tablas de Daimiel. El molino de Nuño Mocho, que ahora todos le llamamos Mole Mocho, pero el nombre original, como vamos a verlo, además vamos a ver cómo está escrito en el documento original, era Nuño Mocho. No hemos llegado a saber este señor históricamente quién fue, pero sabemos que el molino, el nombre original, que fue luego derivando a... Bueno, una de las diapositivas vais a ver en una de las diapositivas cómo en un documento se le da al molino de Molemocho, se le nombra de 17 maneras distintas. Molemocho, Munemocho, Minamocho, bueno, para el escribano aquello fue un lío tremendo, y entonces, ya digo, el nombre original era Nuño Mocho, que debió ser el primer dueño, y terminó siendo Molemocho. Y por último, el molino del Navarro, que estaba en la encomienda de Sétar. Sétar es un paraje que también aparece, muy destacado y muy nombrado en estos documentos. Como decía, estos 3 molinos, aquí tenemos una copia de ese documento, ¿verdad?, con esa letra, ese castellano antiguo del siglo XV, donde viene ya, y hablamos de los que eran de la encomienda de Daimiel. ¿Qué molinos eran? Eran el molino de la dehesa, que luego se le llamó posteriormente la máquina, un batán en Curuenga, que
que es otra de las zonas también muy antiguas que están en ese paraje cerca de las tablas de Daimiel, y el molino de la Azuda del Tarae. Aquí pues he reproducido el texto, ¿no? Y podemos ver cómo ese lenguaje de la época, ¿verdad? Cómo habla del molino, de la dehesa de un batán en Curuenga, de otro molino, la Azuda del Tarae, utiliza la cedilla en esa época, el lenguaje ha variado mucho, pero para que tengáis un ejemplo, pues para que veáis, para que veáis lo complicado que resulta transcribir estos textos, pues ahí tenéis un ejemplo. El molino de Nuño Mocho, pues tenemos el documento que aparece a la derecha de nuestras palabras, pues ahí viene citado y dice, incluso habla de a los 18 días del mes de febrero, cómo se visitó ese molino, que es del maestre, y se halla la casa bien reparada, cubierta de madera, ¿verdad?, de teja. Entonces están haciendo la descripción los monjes que han hecho la visita. Esto, curiosamente, mi hijo, que se encuentra aquí delante, le sirvió para un trabajo en su asignatura de Historia, porque les pedía al profesor de Historia un trabajo sobre un diálogo en la Edad Media, para que se inventaran. Entonces les facilité yo a él y a sus compañeros que hicieran una especie de como de teatrito de 3 personajes, los monjes de la orden, uno el hijo del molinero y tal, y al final pues les dio un 10 el profesor. Tuve la suerte de que les gustó, y entonces por eso digo que estas cosas al final dan juego y todo, ¿eh? Bueno, aquí se puede ver, si lo veis a mitad de distancia, veis lo del molino de Nuño Mocho, lo veis ahí al principio del texto de abajo, pues ya viene ahí escrito. En el Archivo Histórico Nacional, pues también en este legajo de 1412 aparece como de la encomienda de Sétar, el molino del Navarro. El molino Navarro, que luego ha terminado denominándose Puente Navarro, que ya sabéis que está al final ya de las tablas de Daimiel, en que se ha hecho una represa para poder ese agua que no se termine de ir, ¿no?, y que las tablas puedan tener un nivel suficiente, ¿no?, de agua. Y aquí del molino Navarro pues viene un texto que también lo he reflejado aquí para que lo podáis ver, y he puesto en negrita pues las palabras principales y lo que decían estos monjes que hacen la visita, como dicen que tenía que ser reparado, ¿verdad?, que había que devolver por el suelo y tornarse a levantar de buenos cimientos con argamasa. Lo bueno de estos textos es que también nos están dando información sobre cómo estaban construidos los molinos. Óscar Jerez, que sé que ha dado alguna conferencia aquí, que ha escrito sobre arquitectura manchega, pues muchas veces hace descripciones de los molinos, de cómo se hacían, y esto para las personas que se dedican a eso, a la arquitectura manchega, o que hacen descripción de las casas de molienda, de los molinos, o de otros edificios manchegos, ¿no?, como quinterías, pues todo esto nos ayuda, ¿verdad?, a saber qué elementos constructivos empleaban. Por eso digo la importancia de estos documentos. ¿Qué es lo que nos trae aquí? El por qué importancia tienen estos documentos de los archivos. En Simancas consta este documento también, que también pongo a la derecha una reproducción de la primera de las hojas, que es el legajo 96 de la Contaduría Mayor de Cuentas. Este documento pues lo conocí gracias a Emma Solano, que es una profesora de la Universidad de Las Palmas, si no me equivoco, y Emma Solano escribió sobre la Orden de Calatrava en el siglo XV y hace una descripción de todas las posesiones de las encomiendas, junto con Corchado, Manuel Corchado. Yo creo que Emma Solano es quizá la persona que más ha desentrañado los temas de la Orden de Calatrava, o sea, el contenido, ¿no?, y la descripción de las encomiendas, de la mesa maestral, de todo lo referente a la Orden. Y entonces, en su libro viene al final una transcripción de este documento, y al leerlo pues vi que hacía referencia también a molinos de esta zona, de molinos de Daimiel. Habla el comendador Rodrigo de Oviedo, habla de que los molinos y batanes censos del molino del dicho campo de Calatrava, que no entraban en un arrendamiento que se estaba describiendo en ese documento, y hablan del molino de Malvecino, que se encuentra aquí muy cerca, en Carrión de Calatrava. En Malvecinos había 2 molinos, uno enfrente de otro, no queda mucho de ellos, y creo que el nombre, esa es una teoría mía, que el nombre de Malvecinos lo da el hecho de que estaban uno enfrente de otro. Claro, si ya Malvecino es tener un molino, hay un refrán que lo dice, porque el molino siguiente le quita el agua al anterior, y ha habido muchos pleitos a lo largo de la historia. El molino de Suso al molino de Yuso le quitaba el agua, y muchas veces los reyes tenían que legislar. El mismo Alfonso el Sabio pues legisla sobre pleitos de molinos. Pues aquí pasa lo mismo, ¿no? Aquí este señor, el comendador, tiene que decir que no está en el arrendamiento del molino de Malvecino, este de Carrión, y el de Pero Sánchez, que se encontraría en lo que es el término de Ciudad Real capital, el de Pero Sánchez.
seguimos viendo en este documento de Simancas cómo habla del reparo de casas, molinos y tiendas, habla de la casa del puerto Villadiego, de todos los molinos y batanes y casas. También habla de la condición de los vecinos, de que no pueden ir moler a otros vecinos. O sea, se prohibía ir a moler a otros molinos. Los molinos, como le comentaba antes a los medios, a la prensa que nos han entrevistado, pues no eran de cualquier persona. Los molinos eran propiedad pues de las fuerzas más poderosas de la época. Eran de la orden, de las órdenes militares, del rey, de los nobles. Al final, al cabo de los siglos, ya con la desamortización, sí terminan en manos privadas, digamos, de gente, de grandes, a lo mejor grandes propietarios, agricultores, pero desde el principio los molinos son un lugar estratégico. La alimentación, lógicamente, se basaba en el pan llevar, que se llamaba, ¿no?, en lo que era el trigo. Los cereales era la base de la alimentación. Entonces, un pueblo tenía que alimentarse y el trigo era fundamental, era esa base. Entonces, los molinos no podían estar en manos de cualquiera. Eran, ya digo, propiedad de las fuerzas más potentes, las fuerzas vivas de esa época. Entonces aquí, como veis, pues habla de que no se puede ir a otros molinos y claro, está estableciendo una prohibición para todo el mundo, o sea, una prohibición general. También se dice que se guarden las condiciones en lo relativo a Zacatena. Aquí Zacatena aparece con la cedilla, y del molino de Nuño Mocho. Dice también, bueno, que se puede, habla de lo que se puede cazar, pescar. Muchas veces en las normativas de los molinos también se establecen a qué derecho tienen los molinos, no solo ya a moler y a utilizar el agua, esa fuerza motriz del agua, sino que también tienen derecho a la pesca. Y viene reflejado en los escritos cómo tienen derecho a esa pesquería. El molinero, aparte de quedarse la maquila, que es esa parte, ese porcentaje que se queda cuando va a moler de los costales de cereal que le llevan, sino que también tiene derecho a esa pesca que le llega en esa zona del río que tiene acotada. Y también en este caso, en algunas normativas y reglamentaciones, tiene derecho a la leña. En este caso Zacatena, como he comentado antes, era un lugar muy importante, era un bosque bastante denso, y la leña de Zacatena era importante y era necesaria esa leña. Incluso hasta la hora de construir, ya sabemos que las casas, hasta hace poco, las casas eran empleado en las vigas, eran de madera. Entonces, Zacatena era también muy estratégico por ese lugar. Y habla de la leña y de la bellota del molino de Nuño Mocho. O sea, que hasta la misma bellota aparece, ¿verdad?, regulada. Esas condiciones, pues, hablan también de cuándo se puede sacar y cortar leña de Zacatena, ¿verdad? Se sigue hablando en el documento. Te hace una descripción de qué es lo que se puede y qué es lo que no. Y ya pasamos a otro documento. Pasamos al documento que es una carta de prohibición que se encuentra en el Archivo Histórico Provincial de Ciudad Real y que, como decía al principio, hace una copia de un documento de 1523, de esa carta de prohibición, y cita a uno de los molinos. En esta carta aparece el molino de la Parrilla. Habla del molino de la Parrilla, que dice que en la Ribera de Guadiana, que se llama La Parrilla, que toda la madera que es necesaria para el reparo de este molino se suele acostumbrar y a cortar de los dichos montes, ¿verdad? Habla de los molineros del dicho molino. Habla también de quién son los propietarios. De verdad, está el convento. En el convento de Calatrava también llega a ser propietario de muchos molinos. El convento, cuando hablamos del convento, nos referimos al Sacro Castillo Convento de Calatrava la Nueva, que ya sabéis que está en término municipal de Aldea del Rey, y es propietario, llega a ser propietario también de conventos, de molinos muy importantes, como pueda ser el de Valbuena, del que escribimos hace unos años sobre él, y que abastecía de pan a muchas poblaciones, incluso hasta Almadén, ¿verdad?, que se encuentra muy lejos de esa zona, pues también le llegaba ese pan. Bueno, y ya pasamos al documento que hablaba, a la imagen que se encuentra en el Archivo de la Nobleza en Toledo, que es la que Diego pues encontró y hizo un artículo muy bien explicando el valor de esta imagen, ¿no? Entonces no hemos podido sustraernos a hablar de ella, aunque ya se haya hablado en otro congreso hace años, porque creemos que debíamos seguir ese hilo cronológico y además era obligado a acudir a este documento en que se pueden ver los nombres de los molinos. Lo que sí hemos descubierto y hemos apoyado, digamos, hemos acrecentado un poco las ideas de Diego, es que gracias a los estudios de Jerónimo López Salazar, de un especialista en la Edad Moderna,
que tiene también como discípulo a Francisco Javier Moreno Díaz del Campo, de aquí de este pueblo, que también es especialista en molinos y en la Edad Moderna y en moriscos, pues gracias a Jerónimo López Salazar, en uno de sus escritos pudimos relacionar uno de los molinos que aparece aquí, que es el de Gaspar. Ahí lo pongo, lo señalo. El de Gaspar aparece ahí, el que está justo antes ya del último, del molino Navarro, ¿no? El penúltimo de los molinos. Pues gracias al profesor López Salazar, vemos que Gaspar de Rótulo, que estaba vecindado en Almagro, pues era propietario de molinos. Y entonces uno de los molinos, yo pienso que este molino de Gaspar, en mi idea, debía ser de este señor, de Gaspar Rótulo. Esta es mi teoría y creo que no estoy muy desencaminado, pero algún compañero me la puede rebatir si encontrase algún documento en el que esto no fuese así o apareciese otro apellido. Hay teorías, pero bueno, esta es la mía, ¿no? Porque además en las relaciones topográficas habla de que hay una ceña, de la dicha encomienda, y habla también, yo creo que es lógico pensar que en 1573, que es muy cercano, el siglo XVI, como este mapa, también es del siglo XVI, está datado en esa época, pues este señor pues fuera el propietario de ese molino. Y ya pasamos a hablar de las relaciones topográficas hechas por encargo de Felipe II. Como muchos sabrán, muchos de los historiadores que se encuentran aquí, si esto hubiera sido un encuentro de historiadores, yo no hubiera hecho alusión a las relaciones topográficas ni al catastro Ensenada. ¿Por qué? Porque los conocen tan bien los historiadores que ya son un poco como, decir, bueno, esto que me estás contando ya lo conozco, ¿no? Son fuentes tan básicas que todos los historiadores la conocen muy, muy profundamente. Pero para, como digo, seguir un hilo cronológico y teniendo en cuenta que aquí nos encontramos personas que saben un poco más, menos, pues sí, hay que hablar de las relaciones topográficas. ¿Por qué? Porque hay que situar estos molinos, hay que situarlos ya en fecha, y estas relaciones que el rey Prudente ordenó hacer en una gran parte de España, en sus reinos, principalmente Castilla la Nueva, como pongo aquí, ¿no? Madrid, Guadalajara, Toledo, Cuenca, Ciudad Real, una gran parte del reino de Murcia, Alicante, Cáceres y Jaén, pues vienen estos datos. Y aquí aparece la primera hoja de las relaciones topográficas alusiva a Hada y Miel. Y gracias a los datos que vienen en las relaciones, pues podemos hacer un cuadro, ¿no? Primero podemos hablar, vemos lo que dicen esas relaciones, vemos que hablan de 8 paradas de molino, ya nos va dando datos estadísticos, habla de 26 piedras. Cuando se habla de piedras en el argot molinero, quiere decir un par de piedras. O sea, un molino tiene 2 piedras, como sabéis muchos de vosotros, la bolera, o volandera, mejor dicho, la de arriba, y la solera, ¿verdad? La solera está fija y la volandera es la que se mueve y moltura el cereal. Bueno, pues cuando se habla de una piedra, estamos hablando de un par de piedras. Quiere decir que un molino puede tener una piedra, 2 piedras, 3 piedras. Si tiene 3, pues sean 3 pares de piedras. Habla también aquí del molino de la dehesa. Y en las respuestas 21 y 22 de las relaciones, pues ya va describiendo, ya hablan del molino del Navarro, de Griñón, de los dueños. Dice hasta la cantidad que puede, o sea, habla de una medida que se utiliza, pues lo que dice, de un hombre hincado de rodillas puede arrojar desde el molino una piedra, ¿verdad? Para una medida que se utiliza, pues porque en aquella época no había metros, no había otras cosas, y se utiliza ese tipo de medición. Muy curioso. Habla también del molino nuevo, del molino de la dehesa. He hecho aquí una reproducción de un gran texto, no lo vamos a leer todo, lógicamente, porque es simplemente para que veáis lo descriptivo que es las relaciones de Felipe II, cómo habla de las acenias, de los nombres de los molinos, y ya gracias a toda esta información, pues llegamos a hacer un cuadro parecido a este, ¿no? Aquí ya, este cuadro está elaborado con todo lo que hemos visto, que en las relaciones topográficas de Felipe II se describe, y ya podemos ver los nombres de los molinos que hay en esa época, 1573. Bien, vemos los propietarios, vemos que son del convento de Calatrava. Cuando veis una fracción ahí, significa que ese molino está repartida su propiedad en varios propietarios. La mitad del molino de la parrilla era del convento de Calatrava, pero un cuarto era de las monjas dominicas de Daimiel y otro cuarto era de una mujer e hijos de Pero Díaz de la Quevería, que era una especie de testamento que se hace al final, y si después esto queda para fulanito, entonces pues a partir de ese testamento pues queda para estas personas, ¿no? El molino de la dehesa, que era de la encomienda de Daimiel, el molino nuevo de Curuenga,
que aparece también de la encomienda, Dor de las Piedras. Aquí, en vez de dividir por partes, pues divide por piedras, curiosamente, de los frailes de dominicos de Almagro y de otro heredero, ¿verdad? El de Griñón, que era del conde de Salinas, Munio Mocho, de la mesa maestral, aquí ya aparece ya Munio Mocho, ¿verdad? El nombre ya varía un poco. Y de Gaspar Rótulo, como os decía antes, y de la encomienda de Miel sería la Cenia de Gaspar. Y los dos últimos del Navarro y otra Cenia también de la encomienda de Miel. Aparece aquí la renta en Fanegas, y aquí con esta renta en Fanegas podemos ver también qué molino era más potente que otro, ¿verdad? Que cuál molía más harina que otro. Y vemos aquí con unos 1.200 fanegas, otros 900, 800, en función de esa actividad de los molinos, ¿no? De las piedras que podían albergar. Cuanto más piedras tenían, lógicamente, más cereal se molía. En total aparecen aquí 26 piedras. Bueno, y el siguiente, ¿cómo vamos de tiempo? Regulín, ¿no? Bueno, estamos ya avanzando. El pleito del molino de Monumocho fue el documento que encontré en el Archivo Histórico Municipal de Almagro y que Eustaquio nos escaneó. Y es un documento pues interesante porque aparece un pleito entre los arrendadores de este molino, del molino de Monumocho le llaman aquí, y como ya digo, ahora veremos la cantidad de denominaciones con las que aparece a lo largo del documento. El pleito duró 2 años y las 43 páginas pues nos ilustran sobre distintos aspectos. Podemos ver en este documento, este documento merecería un artículo por sí mismo, o sea, incluso hasta un libro, ¿no?, de lo que se podría aprender con solo este pleito, porque fijaos todo lo que se desentraña en un documento. Aparecen máximas jurídicas y perviven normas y expresiones del derecho romano, como la entrega, la prueba, la paga, el engaño. Dice, el engaño que en ello haya, excepción de la no numerata pecunia, son expresiones del derecho romano que perviven todavía en el siglo XVII, curiosamente. Bueno, ya sabéis que el derecho español y una gran parte del derecho europeo pues procede del derecho romano, en gran parte, ¿no? Los que hemos estudiado derecho, pues también una de las asignaturas que estudiamos en el primer curso de carrera es el derecho romano, por eso, porque sabemos el derecho nuestro proviene en una gran parte de lo que se hizo en Roma, ¿no? Y habla también este documento de los negocios jurídicos, de los censos, las hipotecas, las almonedas, las pujas, los remates, que aparecen en este documento. Aparecen normativas de derecho consuetudinario, de derecho de la costumbre, como las presmáticas, exenciones, privilegios, ¿verdad? Se pregone por los términos del derecho esta villa que han de andar en pregón esta postura. Se está obligando a pregonar ciertos hechos que aparecen en este arrendamiento, ¿no? Las fórmulas de juramento son muy curiosas, muy curiosas. Juro a Dios y a una cruz en forma de derecho por ser suyos propios y libres de todo censo y carga, que juro en forma de derecho ser suyas propias y libre de toda carga. En testimonio de verdad dicho debe juramento y saca pago de decir los autos junto a San Pedro, 8 reales. O sea, son fórmulas que ya están en desuso, lógicamente. Todo esto pues ya ha variado mucho, pero fijaos cómo hasta el siglo XVII pervivían esas fórmulas de juramento tan curiosas. En este documento también aparecen cargos de responsabilidad, el justicia mayor, los justicias, que eran como alcaldes, ¿verdad?, en la denominación de esa época. Aparecen instituciones como el Real Consejo de Hacienda. Aparece el coste de las reparaciones, también del molino, la propiedad compartida de esos medios de producción, la valoración económica. También aparecen otros oficios relacionados con la molinería. Por ejemplo, aparece maestros de toda ciencia y conciencia, maestro de carretero, maestros de ribera, panadero en la villa de Bolaños, un señor panadero en la villa de Bolaños que le viene a hablar, harinero, que aparece sin H, carreteros. Aparecen unos personajes históricos que aquí en algunas de las jornadas se ha hablado de ellos, en Daimiel, como Juan de Medrano, Diego de Molina, Francisco de Aguirre y Álava. Y luego las distintas partes del interior del molino también vienen reflejadas. Cuando se desentraña un documento se aprende muchísimo. Los álabes, que son las hélices del rodezno. El rodezno es, digamos, como si fuera el rodete que le dicen los molineros, lo que es movido por las piedras. Las piedras tienen dentro un árbol, ¿verdad? Un árbol como la misma denominación que en mecánica del automóvil es un árbol, ¿verdad? Un árbol de levas. Pues el árbol va cogido a un rodezno. Este rodezno es como una especie como de rueda que tiene unas hélices, y esas hélices se llaman álabes. Entonces habla de las álabes, las riendas, el fuego, la maquila, que ya comenté antes que era el porcentaje que se quedaba al molinero de lo que se llevaba ya a moler. Esa maquila era de lo que él vivía, el molinero. Los rodetes, que son los rodeznos. También aparece la palabra rodezno, las dos. Y aparecen también vocablos relativos a la construcción y a la arquitectura del molino. Manos y matinales, calicanto, cárcamos, bueno,
sería muy prolijo leerlo todo, pero bueno, ahí se puede, no sé si se puede ver, se puede leer las palabras. Y luego habla también de otros ingenios en las inmediaciones del molino de Molemocho, que aquí podemos ver una foto de cuando había agua, de estos años atrás, ¿verdad? Habla de un batán que está junto a él, hicieron partes de 2 cespedadas, las cespedadas eran las partes de tierra que había que cubrir para que el terreno pudiera estar allanado. Dice, la una en Calicanto, que corre, he dicho, molino al Batán, molinos en otras localidades también vienen reflejados, habla de un molino de viento de Almagro, en fin, un documento riquísimo. También vocablos en desuso aparece lo que decía antes, cespedada, cibera, que es el trigo que se echa arriba en la tolva antes de pasar las piedras, pues la cibera es, digamos, ese montón de cereal que se echa para ser molido. Redarguir, fanega, bueno, fanega se sigue utilizando, sí, eso sí, la gente sobre todo del campo. Calicanto, tiseras, las tiseras son las vigas, ¿verdad?, de las viviendas antiguas. Estante, cabalgadura, maquilas de pan, monda de las madres. Habla también de situaciones climatológicas que afectan al río, como abrir la madre del río. Y aquí pongo una de las frases en las que aparecen. Y hallaron que el río está enarenado y tapadas las madres y callejones por donde se despide, por cuya causa andan los rodeznos aguados y no pueden moler. Y le quita a el dicho molino el moler más de la mitad del valor. También se habla de naturaleza y de botánica, curiosamente en este documento, es un documento tan rico, se habla de carrizo, de las malsiegas, del pico de encina, las olivas, la cebada. Claro, en 2 años da para mucho, ¿verdad? Un documento, un pleito de 2 años. Y bueno, también relata la solicitud de ejecución mediante escritura de obligación presentada por Agustín de Tapia al Justicia Mayor, por el importe también, el arrendamiento de las maquilas de 5 años. Y aquí también he puesto, bueno, ya he ordenado, por no ver tanto texto, ¿verdad?, he puesto aquí algunos iconos para que no sea todo tan aburrido, porque aquí habla, ¿verdad?, volvemos a hablar de recortar madera de la dehesa de Zacatena, vuelvo a nombrarla, para que veáis la importancia de esa dehesa, del bosque. Y habla también de la pesca, también habla de esos peces, ¿no?, con los que también se vivía el molinero, ¿verdad? Tenía derecho a pescar en el río un tiro de piedra, del dicho molino abajo arriba. Lo que alcanzara a tirar una piedra, hasta ahí tenía el molinero derecho a pescar. Esa era la pesca que se le concedía. Bueno, se ha de constar que las reparaciones corresponden a los arrendadores, ¿verdad? Dice, menos esto, que es por cuenta de la majestad, por eso he puesto ahí una corona, ¿verdad?, como icono. Menos en algún caso fortuito Avenida Grande del Río, que en ese caso, esto es como los seguros, ¿verdad?, como los seguros, cuando hacemos un seguro de vida o de hogar, decimos, menos esto, ¿verdad?, está cubierto. Pues aquí pasaba igual. Estaba cubierto menos esto, que sí lo cubría, digamos, el rey. Y luego también se hace una media de trabajo diario, que serían 60 fanegas de trigo también parece especificado. Ya digo, como digo, es un documento muy rico. No sé cuántas diapositivas quedan, aparece aquí el número de diapositivas. Bueno. Y otra cosa que todos los que investigamos, todos los historiadores lo saben, que es que las fechas que se ponían eran de fecha a fecha, no se decían de aquí al 15 de junio, sino se decía al día de San Miguel o al día de San Juan. O sea, las festividades eran como plazos finales de fechas en las que se establecía, digamos, esa condición. Habla del día de San Miguel, ¿verdad?, de septiembre. Y a esto, pues, lo he puesto un poco también, pues, no sé, pues me parecía gracioso. Y me tomé la molestia de contar las veces que aparece el nombre de Molemocho, Munomocho en 17 ocasiones, Monumocho en 4, Monimocho 4, Munumocho 3, Minamocho 1, Munimocho y Medinocho. Esto es como curioso, pues creo que tenía su curiosidad y por eso lo puse. Porque también hay que extender de vez en cuando, extender un poco y relajarnos, ¿no? Y ya hablamos también del archivo histórico provincial de la Orden de Calatrava, el 140, la provisión, que este es ya de 1750 y habla también de Zacatena, de la madera. No vamos a volver a hablar de la importancia, ¿verdad?, pero también habla aquí de un cambio de titularidad del molino de la Parrilla, en 1489. Y esta carta fue confirmada en varias fechas, 1563, 85 y 1609. Y en 1667 es confirmada de nuevo. Y esta propiedad del molino de la Parrilla se divide entre el convento de Calatrava, como decíamos antes, 2 cuartos, y unos presbíteros, ¿verdad? Aquí aparece ya estos patronatos en los que aparecen ya personas privadas.
aquí seguimos viendo el texto del Molino de la Parrilla, que aparece aquí en el Archivo Histórico Provincial. El archivo de Simancas, como decía anteriormente, contiene las respuestas del catastro del Marqués de la Ensenada. Fernando Arroyo hizo un libro exhaustivo estudiando esta fuente y Paco Moreno también la conoce muy profundamente. Y al igual que hacíamos antes con las relaciones topográficas, pues con esta información del catastro de Ensenada también podemos realizar un cuadro, y el cuadro sería este. Ya en 1752 aparecen estos molinos: Zuacorta, La Parrilla, La Dehesa. Zuacorta está ya entre Villarrubia y Daimiel. Muchas veces pues no se sabe a ciencia cierta a quién pertenece, pero bueno, más que pueblos y términos municipales en aquella época, si era de la Orden de San Juan, si era de Calatrava, en este caso Zuacorta, pues al final pertenecía al convento de Santa María del Monte, que era de la Orden de San Juan. O sea que aquí aparece un molino sanjuanista cuando todos los demás son molinos calatravos. Y esto sería, como digo, lo que el croquis, la tabla que nos da esa información que aparece en el catastro del Marqués de la Ensenada, que fue ministro de Fernando VI, y que gracias a él, como hizo, parecido a lo que hizo Felipe II, ¿verdad? Pues, pero esto lo hizo en una gran parte de España. Era Castilla, pero Castilla era entonces casi toda España, menos Aragón. Y entonces podemos llegar a la conclusión. Aquí aparecen 20 piedras. Ya tenemos 6 piedras menos que cuando en la época de Felipe II, ¿verdad? Hemos perdido 6 piedras en el camino. Pero siguen utilizándose y siguen siendo muy importantes estos molinos, también en esta época, en el siglo XVIII. Y por último, el documento que encontré también como muy curioso aquí en el Archivo Histórico Municipal de Daimiel, lo que comentaba al principio de la conferencia, este documento que habla del impuesto de paja y utensilios en el molino de Griñón. El molino de Griñón, que es el molino más antiguo, que viene más reflejado en las fuentes como más antiguo de la zona, ¿verdad?, que es de origen árabe seguramente, pues aparece en un legajo de la sección de Hacienda un documento por el que el administrador del duque de Híjar pues solicita al ayuntamiento de Daimiel pues algo relacionado con los molinos, con el que no está de acuerdo, con un impuesto que no está de acuerdo, y entonces se genera también pues un pleito. Por cierto, el duque de Híjar, bueno, este es el documento, es la primera hoja del documento que se puede ver aquí como digo, en el Archivo Histórico de Daimiel. Y entonces habla que por razón de utensilios, de la dehesa de Guadiana, el molino de Griñón, este administrador hace una relación y expone sus razones para no pagar ese impuesto, ¿no?, para llamar menos. Me ha llamado la atención aquí, a mí me gustan mucho las anécdotas, porque en estas conferencias que son tan largas y tan densas de información, de vez en cuando hay que hacer, ¿verdad?, distender un poco, igual que hemos hecho antes con el nombre de Molemocho. Pues aquí esto me llamó también mucho la atención, la titulación que tenía este señor, el duque de Híjar. Tenía una tal titulación que ocupa no sé cuántas líneas aparece, pero fijaos qué cantidad de títulos posee este señor, poseedor del molino de Griñón, ¿eh? O sea, es que era increíble, era, bueno, uno de los grandes de España, ¿no? Tenía muchísimos cargos. Y aquí este documento habla cómo la petición del administrador se basaba en que quería que le devolviesen 60 reales relativos a 4 fanegas. Este señor tendría muchos títulos, pero no dejaba escapar ni un real. Él no quería pagar más de lo que le correspondía y hace que su administrador reclame esta cantidad. Y entonces se genera este pleito y por eso... Y al final incluso, como digo aquí, el asunto llegó a tener tintes serios. Decía, exponiendo dicho don Ignacio que lo demás será por sus costas, las del guarda y diligencias de ir y venir al molino, y porque al molinero, a los recados que se le habían enviado para que pagase dichos utensilios, se había negado, despreciándolos, y un último aviso que se le comunicó por exento con expresiones denigrativas hacia dicho don Ignacio. O sea que ya la cosa había pasado a mayores. Al final se acepta lo que pide el administrador y se rebaja la contribución satisfecha. Aquí en el último párrafo lo podéis ver, creo que se puede leer desde ahí el texto. Se rebaje 50 reales de vellón, que se consideran un año. Bueno, sería... Vamos a leer todo. Y con esto, pues yo creo que ya hemos dicho bastante de los molinos en los archivos de Daimiel, y muchas gracias por su atención.